nosotros en realidad nos hacemos referencia a un estudio mundial que hizo la organización, una organización de las Naciones Unidas contra el crimen organizado, se llama la UNICRI, y que determinó que hay aproximadamente 20% del comercio mundial de plaguicidas que es ilegal. Pues al ser mundial, es una media. Dependiendo del mercado de los países, eso podrá subir a un 25, 30%, podrá ser menos. En Brasil, la FIESPI, que es la Cámara de Negocios de Sao Paulo, ha hecho un estudio que más o menos confirma esa cifra. Entonces también ahí hay una cifra regional y esos son los números que manejamos. Quería devolverme a la cifra, y un tema con ellas es que por definición el comercio ilegal es una cifra negra, ¿verdad? Que quien incurre en ese tipo de comercio no hace declaraciones de aduanas, no tiene impuestos, no emite facturas, ¿verdad? En el encadenamiento. Entonces, es difícil monitorarlo, pero y de ahí se obtiene esa cifra, ¿no? Pues sí, creo que el tema está en el control. Hay un informe de la OSD y creo que hace poco hicimos un evento, me parece, con Paraguay. Hay un informe, unas recomendaciones o unas guías de la OSD digamos, para paliar este asunto, y da 105 puntos de contacto. Son unas guías para autoridades, para policías, para aduanas, para el comercio, de cómo traerse abajo o cómo paliar ese tema. Entonces pues evidentemente, controles en aduanas, ¿verdad? Verificar documentación, verificar que el producto que está en el país efectivamente sea así declarado, asuntos así por el estilo. Lo mismo en policías, en el encadenamiento también, ¿verdad? Conozca a su cliente, que el cliente sea alguien legítimo, con un buen nombre en el comercio, que haya transado bien los productos y así por el estilo. Un tema devolviéndome al informe de UNICRI que le mencioné, y hablando de regulación o leyes, es que, lo hemos detectado, no hay tipos penales normalmente específicos en todos los países para este comercio puntualmente. Entonces, ante ese vacío legal, pues es fácil, por ejemplo, para un comerciante ilegal de plaguicidas, de introducir y mercadear su producto. Muchas veces se caen los casos porque no hay ese tipo penal, entonces detrás no hay una fiscalía especializada, entonces después no hay recursos. Por ejemplo, como en otras latitudes, en Latinoamérica, mi propio país, Costa Rica, Colombia, Centroamérica, que es México, que son puentes de trasiego de drogas hacia Estados Unidos, pues que hay que colaboración con la DEA, que hay recursos para el narcotráfico. No lo hay para el comercio ilegal. Por cierto, entonces el comercio ilegal se convierte en una forma de blanquear o sanear dinero, producto del narcotráfico, porque no hay fiscalías especializadas, no hay recursos, y no hay conciencia. Y este trabajo que están haciendo ustedes, pues ayuda a esa concientización. No hay una conciencia de que este es un problema. De repente ha habido conciencia de otros bienes. Todo el comercio ilegal es malo, pero hay conciencia de artículos de lujo, por ejemplo. Ahora con la pandemia, organizaciones mundiales como Tracy han levantado la voz del comercio ilegal de licores, uno peligroso que es el de farmacéuticos. Hay más conciencia de otros tipos. Entonces, en la medida en que pues las autoridades se concienticen de que este también es un problema, sobre todo para grandes potencias agrícolas como Paraguay, es importante. Digamos, y esto se puede hacer directa o indirectamente, ¿verdad? Un tipo penal específico para que después, en derecho penal, se habla de tipos, ¿verdad? Entonces, que una conducta encuadre en la norma. Entonces, cuando no hay un tipo penal específico, pues no se puede encuadrar el tipo, se echan de mano otros, o incluso cuando se hacen procesos, por ejemplo, se echa de mano si hay un fraude fiscal, no pago de impuestos. Y acordemos que así cayó Al Capone. Al Capone no cayó por trasegar licor, Al Capone cayó por no pagar impuestos. Entonces es un abordaje muy americano de hacerlo. Pero sí hay un vacío normativo en tipos penales para este
asunto puntual. Dicho eso, hay formas indirectas en las cuales robustecer un marco regulatorio, ya no legal, digamos, de códigos penales, pero regulatorio, ayuda a mejorar el tema. En Costa Rica precisamente hay una comisión mixta, lo pongo como ejemplo comparado, que está diciendo qué vacíos legales abren la posibilidad del comercio ilegal. Por ejemplo, Costa Rica tiene un embalse de aprobación de registros de agroquímicos de 10 años, donde no ha habido productos nuevos 10 años, los ilegales captan ese mercado, lo suplen, ¿verdad? Entonces, un registro de agroquímicos laxo, habría que averiguar cómo se llama el CENAVE, cómo está en eso, donde no se registran, donde se registra muy fácilmente. Entonces un ilegal incluso se puede registrar o poder obtener un registro, o si el registro está, la autoridad regulatoria no tiene recursos y están empantanados los registros. Es una situación que tenemos en Chile, por ejemplo, que empezó a hacerse una demora en registros. Los ilegales capturan ese segmento de mercado captivo o vacío donde pueden participar. Y hubo unas operaciones muy interesantes en el puerto de Vileta, son ya viejos, ¿verdad? Los datos quedan fácilmente desactualizados y fue un operativo que nos arrojó cifras, pero en el 2006, entonces no las manejo en este momento, pero en el 2006 sí tuvimos cifras. Nos hemos ido por un abordaje más cualitativo, no cuantitativo en cuanto a cifras. Además, otra vez, esa es una frontera seca, porosa, no solo pasa por Ciudad del Este, sino por muchos puntos de entrada a Brasil. Cabe mencionar que, ¿verdad? Siempre se mira mucho a Paraguay, pero Uruguay y su sistema de zonas francas es una fuente de ingreso de producto a Brasil. ¿Qué es lo que sucede? Brasil es el mercado de agroquímicos más grande del mundo. Brasil, en un mercado de 55 billones de dólares, Brasil tiene 12, 14 billones de dólares. Es casi un 17, 20% del mercado mundial de agroquímicos. Es muy apetitoso llevar producto a Brasil, entonces se utilizan puntos de entrada para Uruguay, Paraguay, Argentina, Bolivia también. Tenemos inteligencia de que producto incluso entra por Iquique en Chile, cruza a Bolivia y llega hasta Brasil. Bolivia es un fenómeno interesante porque los cambios, las fluctuaciones en tipo de cambio hacen que a veces el producto vaya, ¿verdad?, hacia el oeste, vaya de Bolivia hacia Brasil, pero a veces, dependiendo del tipo de cambio, se regresa a Bolivia. Habiéndole comentado eso, creo que entonces el abordaje casuístico que tenemos es buscar algún caso grande, incluso que suene mediáticamente para levantar el perfil. Es un estudio de caso en el cual hubo una emergencia fitosanitaria en el norte de Brasil, en la zona de cítricos, por un gusano que atacaba el cítrico, y Brasil no tenía el producto para atacarlo. El producto se llama mamectina, y fue curioso porque rápidamente se obtuvo un registro en Paraguay, y lo detectamos porque la formulación es como los medicamentos, ¿verdad? Usted ha visto las cápsulas de medicamentos que dicen concentración al 5%, al 10%. Es lo mismo en agroquímicos. Nosotros somos químicas, somos muy parecidos a los medicamentos. Brasil dio un registro aprobado o dio un registro de emergencia para atacar esa plaga al 10%. Paraguay tenía una formulación aprobada al 30%. Entonces, cuando empezamos a ver el producto de formulación al 30%, sabíamos que venía de Paraguay. Fue una forma de entender el tema. Hubo una incautación, digamos, sonada. Fue la última hace unos 2 o 3 años en Ciudad del Este. Y incluso tuve noticias de que, bueno, el caso ha sido muy difícil. Estos casos son controversiales, son peligrosos, hay amenazas, de que incluso se estaban llevando el material incautado para Asunción, muy custodiado, muy sonado el caso, y eso es lo último que tengo, digamos, como interesante o importante, ¿verdad? De un caso de incautación en la zona triborde.